Nos ponemos ante la presencia de nuestro Dios celestial para darle las gracias por haber enviado a nosotros a este hermano, un hermano que está dedicado completamente a la palabra de Dios, para que nos traiga esa enseñanza que tanto necesitamos de él y que venga a través de su propio plan. Te pedimos al Señor que lo cuide, que lo bendiga hoy, mañana y siempre, que lo llene de esa fuerza del Espíritu Santo como siempre lo ha llenado, pero hoy en especial más fuerte. Y te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, que contigo reina y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Tiempo No sin te veíamos. Hace rato que no lo veía. Creo que varios años, Hace varios años. cuando estábamos jóvenes. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. No que cuando yo era muchacho, mi abuela tenía un refrán que decía: hay 3 jueves en el año que reluce más que el sol. ¿Ustedes no lo conocen? Decía Jueves Santo, Corpus Christi, y el Jueves de la Ascensión. De eso queda nada más que el Jueves Santo, y en cualquier momento lo cambian para el domingo también. Porque de los jueves nos hemos quedado, de 3 nos hemos quedado con uno solo. Pero bueno, hoy hace 600 años que la iglesia celebra el jueves, el Corpus Christi, porque la iglesia fundó esta fiesta para compensar la fiesta de la Eucaristía, que el Jueves Santo no se puede celebrar como tal, porque estamos ya en la víspera de la pasión del Señor. Y como Jueves Santo no se puede celebrar una fiesta de la Eucaristía grande y digna, la iglesia pues pasó la fiesta eucarística para el jueves, después de Pentecostés, después de la Trinidad, y que se llamó por eso el cuerpo de Cristo. Desde 1300 que se viene celebrando por eso un jueves, porque la tradición es celebrar los jueves el día del Señor. ¿Y por qué el jueves es el día de la Eucaristía? ¿No lo saben? Porque la última cena el Señor la realizó por primera vez un jueves. Pues el hermano me pidió Jesús que hablara de Jesús de Eucaristía. Yo he estado aquí varias veces y he dado el tema de la Pascua eterna, que no sé si alguno habrá sobrevivido aquí de los que venían a esa. ¿Alguien estaba aquí de los que? Veo una sola por allá, yo quería ver. Bueno, hay unos cuantos que sobrevivieron al tiempo, que es toda la explicación de la Eucaristía desde el punto de vista de la Pascua judía. Eso yo lo tengo en el website de nosotros, al final se lo voy a dar para si ustedes pues lo quieren ver y estudiar en su casa, porque es una visión de la Eucaristía, pero desde sus raíces judías. Él me pidió que hablara hoy de Jesús, Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se puede hablar de la Eucaristía como no se puede hablar de la Virgen María, ni se puede hablar del Papa, ni nadie, sin tener que remontarnos al Antiguo Testamento, porque todas las raíces de nuestra fe están en eso, en la revelación de primera alianza del Señor. Y en Israel había multitud de sacrificios. Todo, que lee el libro del Levítico, pues se da cuenta que todo el sistema de adoración de Israel giraba alrededor de los sacrificios. No hay una sola adoración, una sola petición de perdón de los pecados en Israel. No hay nada que no conlleve un sacrificio cuando es en el templo, cuando es cultural. Yo siempre le digo a los protestantes que me enseñen un lugar en el Levítico donde se haga una adoración que no se haga basado en un sacrificio. Hasta ahora nadie me ha podido responder porque no existe. Por eso yo siempre digo que adoración sin sacrificio no es adoración. Por eso lo tenemos que tener claro, que adoración sin sacrificio, ¿qué cosa? No es adoración. Eso es más bíblico que eso, no puede existir. Por eso le pregunto a los hermanos de otras iglesias, bueno, ¿dónde está tu sacrificio? No me lo pueden decir. En toda la base bíblica de la adoración, y ese es el patrón que el Señor le dio directamente a Moisés. Para que haya adoración tiene que haber sacerdote, altar, víctima y sacrificio. Tiene que haber esas 4 cosas. ¿Cuáles son? Sacerdote, altar, víctima, sacerdote y sacrificio. Eso, para que haya una adoración, tiene que cumplir esos cuatro puntos. Si ustedes se ponen a mirar en todas
las iglesias, los grupos que andan por ahí, ¿cuál es la única iglesia que tiene esos 4 elementos? Nosotros, bueno, y la ortodoxa, que es igual que la de nosotros. Tenemos sacerdocio instituido por Jesús de Jueves Santo, tenemos altar, la mesa del altar, tenemos una liturgia, tenemos sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz, que no se repite, se renueva en cada Eucaristía. Por eso no hay más ningún grupo que pueda tener adoración en el mundo, por mucho que lo digan. Lo que estas personas tienen, lo que hacen los domingos estas personas en otros lugares, es sencillamente como lo que ustedes han hecho esta noche aquí, un grupo de oración. Es lo que, porque siempre la adoración a Dios está ligada con ¿qué? Les pregunto otra vez. Con el sacrificio. Y esa gente va el domingo a la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Cantan, predican, oran y se acabó. Ahora pregunto, ¿dónde está el sacrificio? No hay. Y si no hay sacrificio, ¿qué cosa? No hay adoración. Ellos lo que tienen es un grupo de oración tal como lo tienen ustedes aquí, que es muy bueno, pero que el grupo de oración es oración, no es adoración. Son dos cosas totalmente diferentes. Para que haya, vuelvo a repetir, porque eso tiene que acabar en la mente, para que haya adoración tiene que haber sacrificio. Y el objetivo del sacrificio, mucha gente lo tiene equivocado. El sacrificio del objetivo, muchas personas piensan que es matar algo, ¿no? Un animal. Si no se mata un animal, no hay sacrificio. Pero el Levítico dice en un solo momento que se haga sacrificio de pan y de vino y de aceite en el altar. Y no hubo que matar el vino ni hubo que matar el... ¿Por qué? Porque lo principal del sacrificio no es matar a nadie, es la transformación. A mí me gusta preguntar para repetir, porque yo aprendí catecismo repitiendo las cosas. Y es de la única forma que la gente se acuerda de ello. Yo me acuerdo todavía del catecismo que me dieron cuando yo tenía 7 años. Decía la primera pregunta, ¿quién es Dios? Y la respuesta era, Dios es un ser perfectísimo, creador del cielo y de la tierra. Los muchachos que tomaron la comunión aquí hace el mes pasado, pregunto al largo de las clases de catecismo, que no se acuerdan absolutamente de nada. Te lo digo por mi sobrino, por muchos libros y por muchas películas, los viejos sabían por qué hacían las cosas. Y cuando yo lo aprendí repitiendo, por eso me gusta preguntar, y que la gente repita, porque así no se les olvida. Yo les decía que lo principal para que haya sacrificio es la transformación. ¿Qué cosa es lo principal para que haya sacrificio? Transformación. El sacrificio que se hacían en Israel, que era la primera fase del sacrificio, traían la víctima, que siempre era un animal, un cordero, estipulado, pero que no podía tener defecto. ¿Por qué? Porque los israelitas sabían, y el Señor sabía, que si se podía ofrecer animal con defecto, cuando a vaca le faltara un ojo o no tuviera un cuerno, se le iban a entregar al Señor para salir de ella. Como nosotros cuando limpiamos closet de cosas que no nos ponemos hace 10 años, la mandamos para Goodwill y pensamos que somos buenísimos. Y lo que estamos haciendo es saliendo de lo que nos estorba. Eso lo hago yo, lo hace todo el mundo, pero por eso el Señor quería que para Él todo fuera perfecto, que la persona tenía que ofrecer algo que de verdad le doliera, no algo que lo comprara de segunda mano, tenía que ser un animal perfecto. Traían el animal, la persona que ofrecía el sacrificio, si era por el pecado, había que ofrecer un sacrificio. El sacerdote estaba parado al lado del altar y la persona ponía las manos en la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Fíjate qué interesante, ponía sus pecados en el animal y al lado, ¿quién estaba parado? Y el sacerdote estaba. ¿A qué se les recuerda eso? A la confesión. Solo que no tenemos animal, tenemos a Cristo que es nuestro sacrificio ahora. Todo lo que nosotros tenemos más judío no puede ser. Le ponía, si era por el perdón de los pecados, descargaba sus pecados. Si era por acción de gracia, decía por qué hacía la acción de gracia. Si era de adoración, el animal solamente se presentaba a Dios en adoración. Entonces después de eso se mataba el animal. Todo el mundo puede pensar que ahí se acaba la adoración. No, eso es parte de la adoración. La adoración no se acaba ahí. La adoración se acaba cuando el animal se quema. Por eso que se quemaba el animal. ¿Por qué? Porque para que haya sacrificio, ¿cuál es la parte principal del sacrificio?
Dijeron lo alto, morirse no, la transformación. Es que tenemos hace años metido en la cabeza y todo el mundo piensa eso, que es la muerte. Yo lo pensaba hasta que estudié eso. La transformación. Por eso cuando matan al animal, no hay transformación. Cuando el animal se transforma, cuando se quema, que sube al cielo la nube, entonces ya ellos entienden que ese animal ya no es de nadie, es de... Por eso que dice el Salmo, mi oración como el incienso suba, que dice que dice el Señor, los holocaustos de ustedes me apestan, en Isaías, cuando lo hacían en pecado, porque ellos, era la teología judía, que ese animal que se quemaba era algo que yo tenía, que lo quería mucho, que me dolía entregarlo, y que yo lo entregué, y que se transformó, porque es mío, más nunca lo voy a utilizar, es de Dios. Ahí ya se cumplía el sacrificio, pero no era la muerte, ¿era qué cosa? Ahora ustedes entienden por qué San Pedro dice que ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Qué cosa es ofrecer sacrificios espirituales? Es ofrecer algo que yo voy a dar, pero qué cosa que se va a transformar. Es algo que tú dices, voy a ofrecerte esto a ti y más nunca lo vuelvo a tocar. Sea una acción, no sé, cualquiera puede presentar al Señor cualquier cosa en sacrificio por los pecados del mundo, el no comer esto, el no comer lo otro, pero por eso porque la transformación es que tú dejas esa cosa, lo eliminas, dejas de hacerlo o dejas de comerlo. Y de ahí viene pues nuestro sacrificio eucarístico, que está ligado con el sacrificio pascual de la Pascua, como yo les expliqué aquella vez que vine, y que está ligado a la expiación, al día de la expiación, el día de Yom Kippur de Israel. Como les dije, el Levítico es un manual de cómo Dios se relaciona con el hombre. Muchas personas piensan que el Levítico es un libro aburrido, pero cuando dimos el Levítico, allá en el grupo, el Levítico es un libro precioso. El Levítico es como el misal romano que tiene el sacerdote. El Levítico te provee cómo el hombre se tiene que relacionar con Dios a través del culto. ¿Qué tiene que hacer cuando peca? ¿Qué tiene que hacer cuando consagra? ¿Qué tiene que hacer cuando bendice? Aquí todo está. Y todos los sacrificios están estipulados en el Levítico. Había montones de sacrificios, pero había uno en especial que la víctima no se comía. Había un sacrificio que la víctima, no se quemaba. Ya lo dije ya, que la víctima no se quemaba. Había un sacrificio donde la víctima se comía, que ese era el sacrificio de Selamín, que también es transformación, porque ¿cuándo está la transformación? Cuando la como. Se quemaba una parte para Dios y los que ofrecían, y el sacerdote, los que ofrecían la ofrenda, comían la otra parte. Eso se llamaba sacrificio de Selamín. ¿Y qué cosa era el sacrificio de Selamín? Era también un sacrificio de comunión. Ese es el único sacrificio que se hacía. Claro, primero había que sacrificar el animal. Era un sacrificio. Pero después no se quemaba. Recuérdense, una parte la comía el sacerdote y una parte la comía toda la gente que estaban invitada al sacrificio. Comunión común, unión. Todos comimos de lo que habíamos ofrecido al Señor. Ese es el precedente bíblico del sacrificio de la comunión. Dice Levítico 6, 17, 20. El Señor habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante el Señor. En el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio de holocausto, es una comida muy sagrada. El sacerdote que la ofrenda comerá en el lugar santo, a la entrada de las tiendas de las citas. Cualquiera que toque esas carnes será santificado. Este es el sacrificio de comunión como si ustedes ven, esto es algo que precede, algo que anuncia. ¿Qué es lo que está anunciando este sacrificio? La Eucaristía. Ya desde el Antiguo Testamento está anunciando la Eucaristía. Dice Levítico 7:15, la carne de la víctima del sacrificio de comunión será comida el mismo día sin dejar nada para el día siguiente. La característica del sacrificio de comunión era que había que comérselo completo. No se podía llevar una bolsita para el otro día ni nada. Había que comérselo en el mismo lugar, porque decía que el que tocara esa carne quedaba como santificado. El sacrificio del holocausto era el sacrificio que se daba de la ofrenda, de la adoración a Dios. Y el Señor
el Señor Jesús. Por eso que cuando vemos todo esto que estamos explicando tiene una relación muy grande con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es un sacrificio de comunión. Sacrificio, ¿por qué es un sacrificio? Para que haya sacrificio tiene que haber transformación. ¿Y dónde está la transformación en la Eucaristía? A ver. La sangre y el cuerpo de Cristo. ¿El qué? Y el cuerpo de Cristo. Han estado dando vueltas por la orilla, pero no han caído en el hueco. El pan y el vino. Se ofrece pan y vino y se transforma en ¿qué? En el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú ves, hay un sacerdote, hay un altar, hay un sacrificio y hay una transformación. Por eso que ofrecemos nosotros el pan y el vino, que se transforma. Ahí es el sacrificio, es cuando se transforma. No es que matamos a Cristo otra vez, es que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí se une el sacrificio de Jesús en el cielo, que como expliqué en la otra clase, aún no se ha terminado. Y por eso el sacrificio de comunión, porque ¿qué es lo que se hace igual que en Israel? Al final, ¿quién come de ese sacrificio? El sacerdote y toda la gente. Por eso en la iglesia se insiste muchas veces que en la comunión consagren solamente las hostias que la gente van a comulgar, que no guarden nada. Hay que tener el Santísimo guardado por si hay un enfermo o por todo eso, o por adoración, pero que no, si es posible, que no se guarde lo que sobró, sino que cuenten la gente y que se consuma toda la Eucaristía en el momento para configurarnos al sacrificio de Israel, sobre todo el sacrificio de adoración y el sacrificio por el pecado. Esto también está en Éxodo 12, 8, donde dice: esa misma noche, hablando de la Pascua, esa misma noche el cordero asado al fuego lo comerán. Lo comerán con panes sin levadura. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre, quémenlo en el fuego. En la comida pascual era sacrificado también un cordero macho y sin defecto, que apunta definitivamente a Cristo, es prefigura de Cristo, y tal como en el sacrificio de comunión, en la fiesta pascual había que comerse el animal sacrificado totalmente completo, no se podía dejar nada. Hay otro sacrificio del Antiguo Testamento que se llama Axará. Este sacrificio de Axará se tenía en Israel como un recuerdo perpetuo de la alianza. Era un sacrificio que se hacía memorial, un sacrificio memorial. ¿Ustedes les suena esa palabra? Sacrificio memorial. Pero ¿por ustedes lo han oído alguna vez? ¿Dónde lo han oído? En la misa, sacrificio memorial. La misa también es un sacrificio memorial. ¿Por qué? Porque en Israel también había un sacrificio memorial. Ahora, ¿qué piensan los protestantes de alguna gente? Que ese sacrificio es para acordarme yo, ¿no? Una memoria, ¿no? Acordarme yo mi memoria de... No, el sacrificio memorial era para que Dios se acordara de nosotros, al revés. No es para que la gente se acordara de Dios, que para que Dios se acordara. Por eso los protestantes dicen memorial, es conmemorativo. Memorial y conmemorativo no tienen absolutamente nada que ver, no son sinónimos. Memorial, pero no para la memoria mía, sino para qué? Para la memoria de Dios. El sacrificio memorial de Axará se ofrecía para que Dios, cuando Israel o alguien había pecado, lo ofrecía también para que Dios acordara que Él tenía un pacto con ellos y no derramara su ira sobre ellos. Ese sacrificio es decir, mira, tú recuérdate que, el recuerdo era Él, recuérdate que tú tienes un pacto con nosotros y ten misericordia de nosotros. Ese era el sacrificio de Axará, el sacrificio memorial. Por eso también en la Eucaristía decimos que la Eucaristía es un sacrificio, ¿qué cosa? Memorial. El sacrificio lo ofrecemos ¿para qué? Para que el Padre se recuerde que tiene con nosotros un pacto, una alianza, la nueva alianza. Créanme que si no fuera por eso, el mundo se hubiera destruido ya. Porque el mundo en estos momentos, Sodoma y Gomorra se quedaron como un convento de monjas carmelitas descalzas en comparación a nuestra sociedad, y no existe. Parece cómico, pero no existe. Nosotros hemos dejado a Sodoma y Gomorra con mucho, pero con mucho detrás. Hace poco se ha descubierto ahí en Israel, toda la zona de Sodoma y Gomorra, cuando bajó el Mar Muerto, lo han podido escarbar y todo está lleno de azufre y quemado. O sea que se ha descubierto palpablemente que algo horrible pasó ahí. Y nosotros no solo porque
hombres y hombres, mujeres y mujeres se acuestan, sino todo lo que estamos creando, inteligencia artificial para competir con la que hizo Dios, clonando a los seres. Estamos ofendiendo a Dios a un nivel gigantesco para que el mundo no existiera. ¿Por qué el mundo existe? Por el sacrificio memorial. Cuando ofrecemos la misa le decimos, Padre, mira todo el sacrificio que pasó Jesús para rescatarnos. Ten un poco de paciencia, de misericordia. ¿Sacrificio qué cosa? Memorial. Miren qué interesante. Todo eso es la Eucaristía. Ahora si vamos a ver, en ese sacrificio memorial se dice en griego annánesis. Se pronuncia en griego annánesis. Y los que han estudiado un poco la liturgia saben que toda esa parte, que cuando del canon, hasta la consagración y la invocación del Espíritu Santo, litúrgicamente se llama annánesis. Eso que dice el sacerdote, si ustedes lo buscan en un misal, dice annánesis. O sea, exactamente lo del sacrificio. ¿Qué cosa es la annánesis? Memorial, porque estamos diciendo palabras que son memoriales. En la última noche el Señor tomó en sus santas, pero no lo estamos diciendo para que ustedes la oigan, sino lo estamos diciendo para que. Y después, al final del canon le presentamos al Padre, al Hijo, en forma de sangre y de pan, sacrificio. Le presentamos al Padre el sacrificio de su Hijo para que tenga misericordia de nosotros. Gracias a eso todavía estamos funcionando. Ahora, para ver la Eucaristía en el contexto del Nuevo Testamento, es uno de los discursos más difíciles que Jesús dio en su vida. Lo pueden leer, es el discurso de Jesús que está en San Juan 6, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Ese es el discurso más difícil que predicó Jesús en todo su ministerio y el más controversial, que le costó que lo echaran de la sinagoga y le costó que perdieran la inmensa mayoría de los seguidores. Y si ustedes leen esa secuencia de San Juan 6, te van a ver que primero Jesús multiplica los panes. Inmediatamente que multiplica los panes, le dice a los discípulos que se vayan y él se queda solo y después sale caminando sobre el agua y se encuentra con Pedro en el bote. Llegan al otro lado, a Cafarnaúm. Cuando llegan a Cafarnaúm, entran a la sinagoga y Jesús da el discurso de San Juan 6. Fíjate que son tres cosas que están ligadas. Primero, ¿qué cosa? Multiplicación de los panes. Después, camina sobre el agua. Y después da el discurso de San Juan 6. ¿Qué dice Jesús en el San Juan 6? Es muy largo, pero del 53 en adelante es donde se puede leer bien. Jesús comienza el discurso de San Juan 6 diciéndole a los judíos congregados en la sinagoga: ustedes dicen que los padres de ustedes fueron muy favorecidos porque Dios les dio pan bajado del cielo. Y que pero se murieron. O sea, eso fue una bofetada a los judíos. Porque ¿cuál era el orgullo nacional? Somos el único pueblo que Dios ha alimentado. ¿Y qué le dice Cristo? ¿De qué les valió si se murieron? ¿Y qué dice después? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ahora dice la clave: el que come de este pan vivirá para siempre. Le dice: el maná no sirvió porque se murieron y se hartaron del maná. ¿Se acuerdan que querían codornices porque se hartaron del maná? Dice Jesús: yo soy el nuevo maná, con la diferencia que el que me come de este pan vivirá para siempre. Y ahí Jesús desarrolla toda esta teología, y los fariseos le preguntan: bueno, dime qué signo tú has hecho para saber eso. Uno dice: bueno, si acaba de multiplicar los panes y han comido 5,000 hombres sin contar las mujeres, ¿qué signo más hace falta para que ellos pregunten qué signo? ¿Sabes por qué ellos preguntan qué signo? Porque Moisés dio a comer 40 años por el desierto a casi 1 millón de personas diariamente. Entonces tú dices: bueno, si tú comparas todo lo que le dio comer el Señor a Moisés en esos 40 años a toda esa cantidad de gente, ¿qué milagro puede hacer Jesús cuando dice que se lo coman a él? O sea, esa fue la mentalidad judía. Bueno, con todo el maná de Moisés es superior a ti. Pero lo que no se dan cuenta es
que el Señor le dio a comer a Israel 40 años maná por el desierto, 1 millón de personas. Pero del año 0 hasta ahora, ¿cuántos millones han comido el pan bajado del cielo? ¿Han comido Jesús? Cientos, miles de millones. O sea, con mucho pasamos a Moisés. Y sigue Jesús desarrollando este tema del pan bajado del cielo. Y dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Es que eso está tan claro que yo no sé por qué hay que explicarlo y por qué la gente no lo entiende. Él dice mi palabra, no, él dice mi ¿qué? Cuerpo. ¿Qué cosa es? Comida. ¿Y mi sangre qué cosa es? Hay que explicar algo de eso. Lo único que hay que hacer es aceptarlo. Pero para aceptarlo, ¿qué cosa es lo que hace falta? Fe. Que fue lo que faltó en la sinagoga. Cuando Jesús empieza a decir eso, los judíos empezaron, dice San Juan 6, a murmurar. Empezaron a hablar entre ellos y decían, ¿cómo este hombre nos va a dar a comer su carne y nos va a beber su sangre? Porque a nosotros, después de 2000 años, nos parece muy bonito, pero aquella gente lo que estaban oyendo de verdad que era un disparate. ¿Qué es lo que esa gente entendieron? Que ese muchacho que era el hijo del carpintero, que lo veían por ahí, a él había que comérselo. Eso tiene sentido, que eso no es un disparate. Olvídense de 2000 años, eso no es un disparate. Y los protestantes siguen diciendo lo mismo. Los protestantes nos dicen que nosotros somos caníbales porque nos comemos el cuerpo de Cristo. Ellos están diciendo lo mismo que los judíos que se fueron de la sinagoga. Ellos están diciendo igual que los romanos que sacrificaron a los mártires. ¿Tú sabes por qué? Es la misma gente. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría de los mártires los mataban en Roma, los acusaban de que se comían niños. Era la acusación a los cristianos. ¿Usted sabe por qué tenían fama los cristianos de comerse niños? Porque cuando le preguntaban, ¿qué hacen ustedes en los cultos? Dice, comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios. ¿Y qué entendía ellos? Que nosotros matábamos niños. Y por eso millones de mártires murieron. Pero que haya gente después de 2000 años que siga repitiendo. Yo vi una vez unos protestantes en la televisión que estaba hablando de eso. Los primeros mártires murieron porque, y se dio cuenta de lo que iba a decir y frenó. Dice, bueno, eso es otro tema que lo hablaremos otro día. Porque ahí está la prueba que los primeros cristianos creían que comían el cuerpo y bebían la sangre de Cristo. Pero volviendo a la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús ve el tumulto que se formó, empiezan a decir, este hombre está loco. Jesús dice, en verdad, os digo. Eso es una expresión judía que cuando esa expresión se dice, es que lo que se va a decir es extremadamente importante y cierta. Cuando se dice eso, un judío dice eso, que va a ser una declaración tremenda. Por eso que Jesús grita y dice, en verdad os digo. Y ahora pone la cosa peor todavía. Quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es... Hay que explicar algo más, por favor. Hay que explicar algo más. Aquí nada más que hay dos soluciones. O lo crees o no lo crees. Ahora, si tú no lo crees, estás de acuerdo con la gente de la sinagoga que decían, este hombre se volvió loco. Ante esta declaración, o crees que Jesús está loco o lo aceptas. Y ahora, cuando el Evangelio, cuando Jesús dijo eso, mi carne es verdadera, esa es la palabra que volvió loco a todos los judíos. Cuando dijo eso, todos los judíos se empezaron a ir de la sinagoga y a Jesús y a los apóstoles los echaron de la sinagoga. De hecho, siempre que yo voy a Israel, y este año fuimos ya el viaje 35, el año que viene, si Dios quiere, volvemos, yo siempre leo este pasaje en la sinagoga de Cafarnaúm y les enseño. Y una vez leyendo esto, pasó un señor protestante, un americano, y me dijo, lo que tú estás hablando es mentira. Yo dije, mira, ese es los judíos que estaban aquí hace 2000 años. Ese es el sucesor de los judíos que estaban aquí hace 2000 años, que esa raza no se ha extinguido. Los echaron
los apóstoles para afuera. A partir de ese momento, Jesús con los apóstoles, como no podían entrar a la sinagoga, se empezaron a reunir en la casa de Pedro, en la casa de la suegra de Pedro, que está cerca de la sinagoga. Hay una iglesia muy bonita que parece un platillo volador encima de la casa de Pedro. Por eso la casa de Pedro se le llama la primera iglesia, porque cuando los botaron de la sinagoga, ¿a dónde se fueron? No fueron a la casa de Juan, que era rico, no fueron a la casa de Santiago, fueron a la casa de Pedro. Y cuando se montaron, cuando se montó en un bote, se montó en el bote de Pedro. Son cosas que digo, pero ¿por qué no se acaban de dar cuenta? Cuando el Señor sale, que ve a los apóstoles que lo habían echado primero, el Señor siempre explica las parábolas. Por ejemplo, cuando explicó la parábola del sembrador, dijo, el sembrador es Dios, la semilla es la palabra, cuando cae en roca quiere decir que el espíritu está árido. Jesús explica. Después de este problema, de esta bulla tan gigantesca que se formó allí, Jesús mira a los discípulos. Me imagino que los discípulos pensarían que Jesús le iba a explicar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ustedes se van o se quedan? Ni una sola palabra más. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que esto o se acepta o se rechaza. No hay término medio ni que explicar absolutamente nada. Lo tomas o lo dejas. Y Pedro, que era el bocón siempre, el que hablaba, Pedro dijo la respuesta perfecta. ¿A dónde vamos a ir? Que hayan palabras de vida eterna. ¿Qué le dijo Pedro? Nosotros no entendemos absolutamente nada, pero si tú lo dices, eso es, porque nosotros sabemos que lo que tú dices es la verdad. ¿Y quiénes se dieron cuenta que Jesús quería decir con esas palabras? Los apóstoles, que fueron los únicos que estuvieron en la última cena. Cuando ellos se dieron cuenta que lo que Jesús quería decir era comérselo verdaderamente, pero no una oreja o el dedo gordo, era comerlo realmente, pero sacramentalmente, que es una forma, sacramento que dice misterio. Es una forma que no entendemos, pero que es verdadera, es cierto. No es como, la gente pensaba que era comerse un pedazo como los caníbales. Ahora, los que se fueron de la sinagoga jamás se enteraron que Jesús quiso decir. Y se murieron sin vida eterna. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y los protestantes que son tan fieles a lo que dice la Biblia, aquí está. El que no come mi carne y bebe mi sangre, yo no lo resucito en el último día. Yo no tengo falta de misericordia, o sea que hay falta de misericordia de Jesús, porque lo dijo fue él. Hermanos, es serio, que no come mi carne y bebe mi sangre, yo no lo resucitaré en el último día. ¿Tú sabes qué responsabilidad tienen la gente que se llevan católicos de la Iglesia Católica? Que están privando a toda esa gente de resucitar el último día. Todavía el que no lo sabe porque no nació católico, todavía esa persona que a lo mejor nunca nació católico, nunca se enteró nadie que le explicara bien, o nunca vino a mi charla, por ejemplo. Hay que darse también. El Señor tenga misericordia de ellos, porque tú no puedes exigir culpa a quien no sabe. Pero los que han sido católicos, que han conocido el misterio y se han ido, hermano, yo no quiero estar en sus zapatos el día de juicio. Un fraile, un monje amigo mío que es muy sabio, él me decía que cuando nosotros éramos chiquitos, que él nos decía a nuestras madres para que estuviera, cuando estábamos flacos, que decía, come, ¿para qué? Para que engorde. Y para que crezca, para que engorde y para que crezca. Algunos no han parado todavía de comer para engordar y crecer. Me decía el padre Francesco, con la Eucaristía pasa igual. En la medida que tú comes el cuerpo de Cristo, estás creando el cuerpo con que tú vas a resucitar. Y ahí está claro. Comes mucho la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, vas a tener un cuerpo tremendamente fuerte. Comes poco la carne de Cristo, vas a tener un cuerpo, pero más débil. No la comes, no vas a tener cuerpo. Porque esto se pudre, lo que asumen nosotros, la resurrección es la carne de Cristo, que es eterna, porque somos su pueblo. Esa es una cosa extremadamente seria que nadie se ha puesto a pensar, cuánta gente se pierde por eso delante de nuestras narices. Pero lo que formó peor a los hebreos en aquel momento, a los judíos, es las palabras, el juego de palabras que hizo Jesús.
Jesús en ese momento estaba hablando hebreo, pero el Evangelio de Juan, que es quien nos refiere todo eso, está escrito en griego. Y Juan escribió lo que oyó en el idioma griego. Y el idioma griego tiene muchas palabras. Por ejemplo, para decir piedra tiene 7 palabras diferentes, según el tipo de piedra. Es muy difícil. Y el latín tiene muy pocas palabras. Entonces San Jerónimo se hizo un lío, que porque tenía palabras en griego que no existían en latín, y que las tuvo que inventar. Pero en griego lo que dice Juan, que Jesús empezó diciendo, el que no come mi carne, el que come mi carne, y él empezó a utilizar la palabra griega phagos. Phagos, en una de las palabras que se usa para comer, pero phagos quiere decir tragar. Como tú, si tú eres un dragón, phagos. Por eso lo que va de aquí a aquí, ¿cómo se llama? Esófagos. Y eso se puede usar en sentido figurativo, como les dije, tú eres un dragón. Se puede usar la palabra phagos. Y eso se puede entender que Jesús estaba hablando, ¿cómo? Simbólicamente. Pero cuando los judíos empiezan a murmurar que Jesús dice, en verdad los digo, Jesús cambió la palabra griega y no usó la palabra phagos. Jesús usó la palabra trogos. ¿Tú sabes lo que quiere decir trogos? Masticar. Lo que ellos oyeron que Jesús dijo, el que no mastica mi carne no tiene vida eterna. Y fue cuando ellos se pararon y dijeron, se acabó. Aquí no hay más nada que escuchar de este Señor. O sea que no hay duda ninguna que Jesús está hablando. Si se queda en phagos, pudiéramos decir que es simbólico. Cuando usa la palabra trogos, que quiere decir mascar, masticar, digerir, roer. Ninguna se usa en sentido figurado. Cuando cambió, ahí no hay absolutamente nada que comer. Y como dicen los protestantes, que Jesús dijo que era simbólico, aquí viene el asunto. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Arameo. ¿Y qué idioma hablaban la gente de la sinagoga? Arameo, igual que él. O sea que se comunicaban perfectamente. No había traductor. Y cuando Jesús dijo, hay que comer mi carne, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? Ellos lo entendieron perfectamente. Ellos entendieron que no era simbólico, que lo que Jesús le estaba diciendo era cierto. Porque si llega ese simbólico, hubieran dicho, ay, qué bonito habló este muchacho hoy, este profeta de Nazaret, qué bien habla. Y que se asombraron y dijeron, pero ¿cómo este hombre nos va a dar a comer? Eso es lo que le digo a los protestantes. ¿Cómo tú explicas eso? Esta gente que lo oyeron hablar también se confundieron. Yo digo, no, el confundido eres tú. Y verdaderamente dijeron, este lenguaje no hay quien lo entienda, quien lo acepte. Y efectivamente, como dijo San Pedro, la Eucaristía solamente se entiende por fe. Yo le puedo explicar la Biblia lo que dice, pero yo no puedo explicar cómo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No tengo la menor idea cómo. Solamente yo tengo como testimonio, ¿qué cosa? La palabra de Jesús. Y ante la palabra de Jesús, puedo repetir 2 opciones. O está loco, o dice verdad y tú no entendiste. Ahora, ¿con cuál de las dos te vas a quedar? Hay algunos que se han quedado con la palabra de que está loco. Y nos tachan a nosotros de locos porque hemos entendido realmente lo que dijo Jesús. Esto se conecta con la última cena. Esto tiene una conexión tremenda con la última cena. Dice, mientras comía Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes como perdón de los pecados. Después tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo, beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Estas son las palabras que utilizó Jesús, que son las palabras memoriales, que nosotros decimos ¿para qué? Para que Dios se acuerde de lo que su Hijo dijo y que tiene que cumplirse, porque Dios no se contradice. Aquí cuando los apóstoles entendieron lo que Jesús había dicho, tomad y comed, esto es mi cuerpo. La palabra que usa Jesús para cuerpo es sarx, que en griego quiere decir persona completa, no quiere decir carne, quiere decir persona. Esta come mi persona. O sea, ahí tú ves también
el ritmo, cuando uno lo lee en el idioma que está escrito, el ritmo que lleva esto, un cuerpo muerto en griego no se dice sarx. En griego un cuerpo muerto se dice soma. Sarx es un cuerpo que está vivo. Y ustedes, yo estaba leyendo y ustedes saben, se le han hecho muchos exámenes al milagro de Lanciano, el milagro eucarístico de Roma. Si ustedes lo conocen, en Italia. Yo he estado varias veces ahí. ¿Alguno de ustedes ha estado ahí en Lanciano? Pues tienen que ir conmigo. Ustedes fueron. Están invitados para el próximo viaje que vayamos a Italia. El milagro de Lanciano ocurrió en el año 700, hace 1300 años. ¿Qué sucedió? Un sacerdote que estaba celebrando la misa, que era de rito oriental, estaba haciendo la consagración con los orientales, hacen la consagración con pan normal, con parásimo, y los latinos hacemos la consagración con pan sin levadura. Y él, cuando estaba consagrando ese pan sin levadura, él estaba diciendo: esto se volverá la carne de Cristo o no, porque no es el pan que yo siempre utilizo. Y en ese momento el agostia se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre. En ese momento, para decirle, sea con levadura o sea sin levadura, yo estoy. Ese milagro se conserva hasta el día de hoy por 1300 años y no se ha podrido, no ha cambiado. Han hecho muchos análisis. El último análisis se lo hicieron dos médicos famosos italianos, uno experto en sangre y otro experto en no sé qué cosa también del cuerpo del hombre. Hicieron, y hay un libro escrito sobre la conclusión, y esta gente dijeron en el libro que la carne, la hostia que se convirtió en carne, son fibras del corazón. Y dice que no es una fibra muerta. Dice que es una fibra como si la hubieran acabado de arrancar en ese momento. Esto es lo que dice Jesús en la última. La sangre creo que no tiene ADN. La sangre se coaguló en 5 pedazos. Y lo curioso de la sangre es que pesan 1 y pesan lo mismo que las 5. Pesan 3 y pesan lo mismo que las 5. Lo cual lo que quiere decir que en todas está el mismo Cristo. El Lanciano es un milagro, tú lo puedes ver de ahí, lo tienes de aquí a ahí, tú lo puedes ver, tú puedes ver las estrías. Y no solo eso, el doctor Gustavo Castañón, no sé si ustedes saben quién es, un boliviano que se ha dedicado a estudiar los milagros eucarísticos. Dio esa primicia en el grupo de nosotros hace unos años. ¿Usted te acuerdas, Jorge? Estaba invitado a dar una charla en el grupo, y el día llegó, el citado llegó y dice: les voy a decir, ustedes van a ser los primeros que se van a enterar de lo que acaba de pasar. Dice que ya está puesto en su libro. Dice que él trajo una hostia en Argentina que se había convertido en sangre y la trajo a la Universidad de Miami para que vieran si no era un pedazo de pollo, un pedazo de puerco. Y el hombre que lo examinó, el científico, lo llamó por un lado y le dijo: ¿cómo tú has hecho esto? Dice: ¿cómo yo he hecho qué? Dice: esta carne está viva, esta carne la acaban de arrancar hace un momento. Y entonces él le explicó lo que era y el hombre no lo podía creer. Eso fue hace como 10 años aquí en Miami. O sea, eso para los incrédulos. Eso sucedió aquí, no sucedió ni en Italia ni en ningún otro lugar. Eso fue lo que dijo Jesús: tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ahora, los protestantes dicen: esto es simbólico. Y digo, el problema de ustedes no es que están mal en Biblia, es que están mal en gramática. Porque cuando yo estudié gramática, me decían que la oración se compone de 2 partes. ¿Se acuerdan cuáles son? Sujeto y predicado. No sé si lo habrán cambiado en los últimos años, pero en mi época era sujeto. ¿Qué cosa es el sujeto? El que recibía la acción. ¿Y qué cosa era el predicado? Lo que se hablaba y definía al sujeto. Ok, cuando Jesús dice, cuando yo soy el camino, cuando dice Jesús, yo soy el camino, ¿cuál es el sujeto? Yo. ¿Y el predicado?
Soy el camino. Jesús se está describiendo a él como que, como un camino. ¿No? ¿Eres un camino? No, se está describiendo como un camino. Cuando él dice, yo soy la puerta, ¿cuál es el predicado? Yo, y la descripción, ¿eso es una puerta? No, él se está describiendo espiritualmente que él es una puerta. Pero en la Eucaristía él no dice eso. La Eucaristía dice, él no dice, yo soy el pan, dice, esto soy yo. ¿Cuál es el sujeto ahí? Esto. ¿Qué cosa es esto del pan? El sujeto no es él, el sujeto es el pan. Él no está diciendo que eres el pan, está diciendo que el pan es él. ¿Ustedes entienden eso? Gramáticamente ahí no hay absolutamente ninguna duda. Hasta gramaticalmente se puede explicar que no hay duda con lo que dijo Jesús. Y después que habla de la sangre, de la alianza, que es el sacrificio, los sacrificios mismos memoriales que hacía Israel, da la orden, hagan esto en conmemoración mía. La palabra que se traduce como conmemoración, originalmente en el hebreo quiere decir memorial. Hagan esto como memorial mío. Y memorial, les acabé de decir, es un tipo de sacrificio que se hacía en Israel, que lo comía el sacerdote y los que ofrecían de comunión memorial y que le recordaban a Dios que él tenía. O sea que cuando dice este sacramento, hagan esto en memoria mía, no quiere decir que lo hagan para que se acuerden de él, quiere decir que lo hagan como se hacían los sacrificios memoriales en Israel. Nada que ver con hazlo esto para que se acuerden de mí. Y cuando hace eso, bueno, pues instituye en ese momento el sacerdocio. Lo que le está diciendo a los 12 que están ahí, lo que yo he hecho, síganlo haciendo ustedes. Y hasta el día de hoy, los sacerdotes siguen haciendo lo mismo que Jesús hizo en el aposento alto en la última cena. O sea, mira cómo hemos cumplido por 2000 años la orden de Jesús. Por eso el sacramento sacerdotal se llama sacramento ¿del qué? Del orden. El sacramento sacerdotal se llama sacramento del orden. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Porque el muchacho recibe, ¿qué cosa? La orden que Jesús dio en el aposento alto, que ha venido rodando por la iglesia de obispo en obispo por 2000 años sin interrupción. Aquí no estamos bobeando, estamos en una cosa seria. Lo que pasa es que nosotros no nos interesa y no estudiamos ni nos preparamos, porque esto que yo no soy brillante ni nada, esto que yo estudié ustedes lo podían saber también. Si en vez de ver novelas turcas se pusieran a buscar en el internet y leer y buscar, porque yo todavía con los años que llevo, yo sigo encontrando cosas nuevas todos los días. Hoy yo aprendí algo totalmente nuevo. Cuando vi eso, que la carne del anciano seguía siendo carne acabada eso yo no lo sabía. Todos los días yo conozco algo que reafirma más mi fe. Pero nosotros no lo hacemos y cuando nos lo dan ya comido, tampoco venimos y lo comemos. Entonces después salimos por ahí, llenamos la boca y decimos, la Iglesia Católica no enseña. Sí, la Iglesia Católica enseña, a ti es el que no te importa. La culpa no es de la Iglesia, aquí el burro eres tú. La comida la Iglesia da, el burro que no la quiere comer. Por eso que los burros son brutos. Pero que nadie se ofenda, que yo no he dicho que nadie es un burro, que los burros son muy bonitos y la burra de Balán me cae muy bien. Por eso el mismo San Pablo lo dice bien claro, lo dice San Pablo en Corintios. Les voy a decir algo que yo recibí y que a mi vez yo se lo transmito a ustedes. En ese momento no había Biblia, en ese momento toda la explicación del Evangelio se hacía de palabra. Por eso San Pablo dice, yo lo recibí y yo lo estoy dando. ¿Sabes cómo se llama eso? Tradición. Lo que tú recibes y dice que la noche antes de comer, el Señor tomó el pan en sus santas y venerables manos y dando gracias, lo partió y dijo, tomad y comed todos de él. Y al final San Pablo dice una cosa muy, muy importante, dice, cuidado, el que come indignamente el cuerpo del Señor se traga su propia condenación. Dicen los protestantes, pero tú ves que es pan y vino porque dice que el Señor tomó pan en sus santas y venerables manos, no dice que tomó su sangre. Digo, ¿y qué dice después? El que come el pan indignamente
Digo, entonces Dios va a castigar a cualquiera porque se come un pedazo de pan indignamente. No, el que come indignamente porque está haciendo común unión. Te estás uniendo tú ¿con quién? Con Cristo. Y tú no estás en la misma sintonía que Cristo. Hay un abismo entre los dos. ¿Cuál es el abismo? El pecado. Ya estoy terminando, ya desde la primera, desde la iglesia primitiva, por supuesto que la Eucaristía era el centro. San Ignacio de Antioquía, en el año 110 después de nuestra era, en la carta que escribe Esmirna, dice lo siguiente: de la Eucaristía y la oración se apartan los herejes, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. Por lo tanto, los que contradicen el don de Dios, litigando y peleando, se van muriendo. Mejor les fuera que comulgaran para que resuciten. Esa palabra de San Ignacio se pueden aplicar hoy. ¿Qué hacían los herejes de esa época? Discutían y discutían. ¿Qué hacen los herejes actuales? Discuten. Esa raza sigue exactamente igual. Siguen de controversia en controversia. ¿Y qué le dice San Ignacio? En vez de discutir, más vale que comulguen el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es la única forma que ustedes van a resucitar. Si no, se van a morir en el medio de sus discusiones. Fíjate que lo que dijo hace 2000 años aplica. O sea que en el año 110 ya este obispo de Antioquía sabía perfectamente, que no tenía duda, que el cuerpo, el pan y el vino era el cuerpo y la sangre de Cristo. También San Justino Mártir, en el año 150, que fue el primer apologista que tuvo la iglesia, que defendió la fe por primera vez ante el emperador. Él hace una descripción, él hace este libro, esta carta al emperador Cuadrato, explicándole qué hacían los cristianos, para que él se diera cuenta que los cristianos no se comían a ningún niño. Y como en el año 150 de nuestra era, 120 años después de la ascensión de Jesús a los cielos, San Justino dice: el domingo al amanecer nos levantamos temprano y nos reunimos todos con el obispo. El obispo hace unas lecturas, nos explica, hace un sermón, consagra el pan y el vino en cuerpo de Cristo, nosotros lo comulgamos y después los diáconos se van y se lo llevan a los que no pudieron venir. Eso no es lo mismo que hacemos nosotros ahora, 2000 años después. 2000 años sin hacer. Lo que pasa es que ya no llevan la comunión los diáconos, lo llevan los ministros de la comunión. Pero si ustedes ven el orden que dice San Justino, no ha cambiado en 2000 años de nuestra iglesia. Habrán palabras más, palabras menos, pero siguen la misma estructura. Esto es lo que les puedo decir, lo que hablamos del tema que se llama Jesús Eucaristía. Si alguno de ustedes quiere leerlo y quiere leer los otros escritos, están en el web de nosotros. Si quieren buscar el lápiz mientras tomo agua, ya se lo saben por ahí. El web de nosotros es Apologética Siloé, SILOE. Jesús, más vale que lo apunte para que te lo preguntan. Apologética Siloé.net. En la sección de temas está este tema. Este tema se llama Jesús Eucaristía. El tema principal de la Eucaristía, que es el que más yo doy, que he dado aquí 2 veces, y el más importante, se llama la Pascua Eterna. Tengo otro muy importante, que es la descripción del sermón de San Juan 6 en griego, como lo que digo traducido al español, que se llama Estudio de San Juan 6. Tengo otro que se llama La Eucaristía y el Pacto de Dios. O sea, ahí tienen bastante para leer sobre la Eucaristía. Y si van a nuestro web en YouTube, es igual, Apologética Siloé, YouTube. Ahí están los videos, ahí está el video de la Pascua Eterna. Esta clase que di hoy seguro que Jorge la va a poner ahí, ¿no? Jorge, la va a poner ahí. Y también lo más importante, en Apologética Siloé YouTube, y eso yo lo digo porque no sé competencia de ustedes en el grupo de oración. A mí no me gusta hacerle competencia a nadie. Los lunes, ¿ustedes se reúnen qué día? Jueves. O sea, no tenemos contradicción ninguna. Los lunes a las 8:30 de la noche en Apologética Siloé YouTube
estamos dando clases de Biblia. En este momento vamos por el profeta Oseas. Empezamos, ¿hace cuánto, Jorge, que empezamos? No, que empezamos en Génesis. Como desde 2008. Hace como 12 años empezamos el estudio de la Biblia por el Génesis. Y vamos por el profeta Oseas. Pero todos los capítulos anteriores hasta Génesis están en Apologética, Siloé, YouTube. Si ustedes ponen, y pueden entrar el lunes sin ningún problema, porque vamos capítulo por capítulo. Si abren el lunes a las 8:30, Apologética, Siloé, YouTube, vamos a estudiar Oseas 8. Y después pueden ir atrás, y sobre todo yo les digo a la gente que vean los primeros 6 capítulos del Génesis. Porque si tú no entiendes los 6, si tú no entiendes los 4 primeros capítulos del Génesis, tú nunca vas a entender qué hizo Jesús. Para entender qué hizo Jesús, por qué Jesús hizo lo que hizo, hay que irse a los primeros capítulos del Génesis. Y ahí es donde yo lo explico, sobre todo en los primeros 6 capítulos, es donde yo explico todo lo que sucede. También, y tampoco tengo nada que ver con ustedes, yo tenía el grupo de estudios bíblicos por 30 años. Ya nosotros estudiamos la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis. Terminamos y empezamos ahora otra vez por Génesis y vamos por Amós. No sé si el Señor me dará la gracia de poderlo terminar, pero vamos hasta que se pueda el grupo de Biblia por 30 años. Después de la pandemia tuve que cerrar el grupo que funcionó 30 años seguidos, día a día. ¿Por qué? Porque la gente dejaron de ir. ¿Y por qué dejaron de ir? Porque yo puse las clases de Biblia en internet. ¿Por qué la puse en internet? Porque yo quería que toda la gente de América Latina pudieran participar, y de hecho entran 1,000 y pico, 2,000 personas todas las semanas. Yo quería que esa gente participara, pero ¿qué hizo la gente de Miami? Como estaba en el internet, no voy. Y tú sabes después qué pasa, que no la ven, porque yo sé de los lugares que me ven, y del lugar donde menos me ven, Miami, unos poquitos. Quiere decir que cogen la clase y dicen, bueno, hoy estoy ocupada, la voy a ver el martes. ¿Y el martes qué dice? Se me presentó este problema y la voy a ver el miércoles. Y nunca la vi. Entonces tuve que sacrificar el grupo. Yo no puedo abrir el grupo y pagar una renta de un local por 10 o 15 personas. Seguí en internet. Pero en Apologética a mí no me van a coger de tonto otra vez. Estamos dando clases de Apologética una vez al mes. Una sola vez al mes. Los primeros martes de mes. Y esas clases no se están ni se van jamás. Lo tengo prohibido a ponerlas en el internet. El que quiera coger esas clases tiene que ir físicamente a Casa Caná en Hialeah de 8 a 9:30 de la noche. Empezamos hace 2 meses anteriores, estamos estudiando la base de la autoridad de la iglesia. Estamos estudiando y estudiamos la palabra de Dios como base de autoridad de nuestra iglesia. Este martes anterior estudiamos la tradición como base de la iglesia. El próximo julio, vamos a estudiar el magisterio como parte de nuestra tradición. Y de ahí vamos a empezar con si la Virgen María tuvo hijos, si el Papa de verdad es el sucesor de San Pedro, todos los temas que atacan los protestantes. Eso lo vamos a hacer martes a las 8 de la noche, primeros martes de mes, martes en Casa Caná en Hialeah. O sea, cuando ustedes quieren ir, no hay que pagar nada, no hay que llevar absolutamente nada, solamente la intención. Si ustedes quieren, al final pues me dan el email de ustedes. Yo les aseguro que yo no mando flores que se iluminan, ni elefantes volando con flores en la cabeza. Yo no mando nada de eso. Lo único que yo mando en ese email es cuando hay clase, decir, este martes es él. Si ustedes me dan su email escrito, yo lo pongo en mi lista y el día antes de las clases yo le mando el recordatorio para que vayan. Así que ustedes, a los que conozcan, que quieran estudiar apologética de verdad, pues están invitados los martes a Casa Caná. Y como todos los años yo llevo un viaje al año a Israel. Ya voy por el viaje 35, el año que viene es el 36. Nosotros ahí vamos siempre en Semana Santa, pero ya no vamos más. Esta fue la última Semana Santa que fuimos. ¿Por qué? Porque los precios en Semana Santa suben extraordinariamente. Entonces la gente me dice, ay, tus viajes son más caros que los demás. Digo, sí, pero tú vas en octubre y yo voy en Semana Santa.
Esa es la gran diferencia. Pero como parece que a la gente le importa más el dinero que estar en Jerusalén un Viernes Santo o ir a la procesión de las Palmas un Domingo de Ramos, lo voy a cambiar para octubre o marzo del año que viene, no sé todavía, es muy pronto, pero iremos a octubre o marzo, no en Semana Santa, y entonces el precio será más barato, porque Israel, y ni siquiera porque les digo a ustedes que Israel cada vez sube más. Está avisado que para el año que viene va a haber un aumento por lo menos de $400. Israel es algo que se dispara, en Israel nada baja. Todo es que ponen bombas, la gente dejan de ir, y tú dices, bueno, cuando hablan ahora, después que estuvieron 2 años sin turismo, con la pandemia van a bajar los precios. Lo subieron. Así que el que espere que esté barato y el que espere que no haya pleito, irá a la Jerusalén celestial, pero a la de ahí nunca irá, porque siempre va a ser caro y siempre van a haber pleitos. Ahora le digo, yo llevo 36 veces yendo, y que el Señor es mi testigo. Yo no he visto ni un solo problema en Israel en 36 años. Las personas, mis hermanas, cuando fueron, salían a caminar por la noche para la calle, a Ben Yehuda, todo eso por ahí, puedes caminar con toda tranquilidad, que no hay, no se ve. Todo eso que ustedes ven es una zona llamada la Franja de Gaza. Y en los pueblos que están adyacentes, ahí todo eso, pero había estado en Jerusalén y me había llamado mi mamá. ¿Está bien? Digo, ¿qué pasa? Dice, lo que está pasando. Digo, ¿qué está pasando? Dice tal cosa. Ahora mismo cuando estamos, hubo una huelga en Israel, no sé si ustedes se enteraron. Una huelga grandísima que salió en todos los noticieros que se botaron para la calle y me llamaron preocupado. Yo no me había enterado que había huelga en Israel, porque la zona que caminamos nosotros no tiene nada que ver con la zona de ellos, de pleito. Nosotros vamos a las partes cristianas, porque para ir a Tel Aviv voy a Miami Beach. O sea, nosotros nos limitamos a ir a los lugares cristianos para no perder. Y en los lugares cristianos, gracias a Dios, hasta el día de hoy nunca ha habido nada, absolutamente nada, porque todos ellos se matan y todo eso, pero ellos se respetan cada uno sus lugares. Habrá un loco que de vez en cuando haga algo, como el otro día en México, hace 2 o 3 días, un señor ametralló con 110 rounds una iglesia por fuera. Eso pasa, puede ser que en Israel haya un loco, pero generalmente, aunque parezca raro decirlo, las 3 religiones en Jerusalén se respetan bastante. Y el lema es cada cual en lo suyo y Dios en lo de todos. Los judíos en lo de los judíos, los musulmanes en lo de los musulmanes y los cristianos en lo de los cristianos. Un cristiano no tiene nada que buscar con los musulmanes. Por eso yo no voy allá arriba ni nada de eso, porque yo no me quito los zapatos ni los dejo puestos en una pila ahí. Por eso yo solamente visito lugares cristianos. Cada cual en lo suyo y Dios en lo de todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias por la invitación. Ustedes me aplauden que está muy bien, pero si ustedes no estudian esto que le puse, perdí el tiempo yo y perdieron el tiempo ustedes. Así que ahora la bola está en el campo de ustedes, ahora le toca a ustedes profundizar lo que hablamos. Gracias.